muchachos, de nuevo aquí reunidos, tercer episodio de Footcasters, tres amigos hablando de fútbol por la pasión que nos une a este deporte. Hoy específicamente teníamos que hablar ya llevamos contando más o menos, digamos que cuál ha sido nuestro primer acercamiento en el fútbol. Ya Miguel nos había contado un poco y André también. Hoy me toca el turno. Le toca a Sebas, claro. Bueno, yo siempre les he dicho y siempre lo digo de esta manera porque lo he sentido así y yo soy cercano al fútbol por terco. Yo tengo recuerdos del fútbol a partir de pronto el acercamiento que mi papá tenía con partidos de Selección Colombia, con sentarnos todos en familia a verlos, etcétera. Pero en ese momento yo no tenía un entendimiento del juego, no lo entendía muy bien, pero yo sí andaba detrás de un balón en todo lado. Donde yo jugaba con un balón. En mi casa tenía balones de todo tipo, si había una bomba la inflaba y le hacía aparecer un balón, si cualquier cosa por el estilo. Pero sí hubo una particularidad y es que yo me interesé por la pelota, más no por el juego. En el sentido de que yo nunca, por ser retraído, pues ser un niño tímido y un poco retraído, realmente nunca les expresé a mis papás que quería jugarlo. Lo jugaba en el colegio o intentaba jugarlo en el colegio, pero pues por no tener como esas bases, nunca haber tenido una escuela, nunca haber dicho, hey, quiero meterme a aprender esto, pues yo nunca tuve la técnica. Entonces obviamente yo jugaba y jugué siempre de terco detrás de un balón. Fui el hazmerreír durante muchos años porque jugaba o quería jugar siempre en los equipos que se hacían intercursos y todas estas cosas del colegio, pero pues era el de la banca porque no tenía ni idea que era el fuera de lugar, no tenía ni idea. Entonces en sí, dentro de las reglas del juego, pues yo estaba 3 o 4 escalones por debajo. Para no hacerlo muy largo, después de mucho tiempo, cuando cumplí 30 años y unos acercamientos que mi propia curiosidad me llevaron a estudiar cosas sobre entrenamiento de fútbol, entrenando unos equipos de under femeninos y otros amateur que yo tenía, pues me comencé a acercar al fútbol y resulté en una escuela de adultos aprendiendo a jugar fútbol a los 30 años. Y de ahí para allá comencé realmente a disfrutar del juego. Porque antes de eso, lo que yo hacía era sufrir el juego. O sea, a mí me pasaban un balón y yo no tenía ni idea qué hacer con él, entonces lo único que hacía era puntazo para arriba y chao. Sin embargo, eso me divertía dentro de lo limitado que podía hacer ese conocimiento mío. Y a partir de aquí, pues una historia que va de mi pasión por el asunto, del estudio que le he puesto y el empeño, y el haber tenido un tutor muy importante que es el profesor Alexis García, que en un momento me acogió, me enseñó, me entrenó, y además de entrenarme como jugador, me entrenó también para ser entrenador de fútbol base en su momento. Y de ahí pues esa historia pegada a lo que hoy es esta pasión y por lo que también me encuentro hoy hablando y estudiando de fútbol un poco a partir de esto y cómo lo interiorizo hoy y lo disfruto. Eso es básicamente. Sebas, y bueno, eso empata con el primer tema específicamente que vamos a tratar hoy, pero y quienes no conozcan a Sebas, Andrés sí lo ha visto jugar, Sebas es un jugador muy técnico que se posiciona bien dentro del campo. Yo le he dicho eso, que nunca he creído que no jugaba fútbol antes porque siempre lo tengo de respaldo cuando jugamos a favor, en contra, es muy difícil jugar en contra de Sebas, pero creo que el tema de que haya sido tímido, sí le jugó muy en contra en eso porque no descubrió la habilidad tarde. Sí. O se dio la posibilidad de disfrutarlo tarde, porque técnicamente dio unas cosas que las tuvo innatamente, yo supongo, Sebas. Sí. Nosotros a veces hablamos de esos temas que al inicio
pues no, yo no grababa tanto ni nada, no tenemos videos del antes y del después como en mi caso, ¿no? Además porque en esa época pues yo no sabía que él no jugaba. Sí, sí, digamos que pues si no tenías un conocimiento claro, pues ¿Qué iba a poco hacer tienes cómo grabar? calificarlo, cómo llevarlo. Exacto. Pero Pues- y otra pregunta, ¿llevaba estadísticas de niño? ¿Le gustaba el tema? Porque usted es muy juicioso para eso. No. O jugadores, los nombres de jugadores, eso sí es... Ah, no, sí, no, yo siempre me ha gustado el fútbol y siempre lo he visto, pero cuando era mucho más pequeño, si estábamos hablando por ahí de unos 8, yo creo que por ahí a partir de los 10, 12 años yo ya comencé a entender un poco más el juego, ya por ciertos conocimientos que uno también va adquiriendo de educación física y ese tipo de cosas que ya son más específicos, ¿no? Porque digamos que en las primeras fases es solamente coordinativo, no te enseñan muchas cosas, pero ya después entrados un poquito, ya al entrar a la adolescencia ya te explican las reglas de los diferentes deportes y todo eso, y ahí comencé a entenderlo mucho más. Y, y siempre pues he estado atento a él, veía partidos de Champions, veía los partidos de Mundial, los tengo en mi memoria y lo disfrutaba mucho. Pero digamos que ese acercamiento era más desde el gusto, no, obviamente tenía ya claro referencias específicas, yo disfruté mucho y sigo disfrutando viendo videos de Ronaldo el gordo, por así, para identificarlo. Fue uno de los primeros jugadores que a mí Gordito. me impactó. Me impactó como jugador, que yo decía, este tipo es un animal. Rivaldo de Brasil. ¿Y por qué lo digo así? Porque en mundiales nosotros en la época que yo crecí, pues yo soy del 86, vi cosas de Colombia en mundiales, pero no tan... Cuando estaba en los 90 estaba muy pequeño, todavía no entendía muy bien el asunto. Y en el 94 entendí el fracaso, por así decirlo. El fracaso específico del ánimo que despertó el 5-0 y después la caída abrupta del Mundial del 94. Pero digamos que a partir de esa conexión, poco a poco fui ya conociendo jugadores, fui adquiriendo un poquito más de conocimiento y entendiendo un poco más. Pero digo que es un poco... Sí, o sea, en términos realmente poco, porque cuando yo ya me enfrentaba, yo lo que comencé fue a sacar simplemente físicamente lo que podía resaltar, que eran dos cualidades específicas que siempre he tenido, velocidad y fuerza, que eso unido se convierte en potencia. Y eso yo lo sacaba a relucir cuando jugaba. Cuando ya entendí las reglas y cuando entendí que era un fuera de lugar, y obviamente porque usted cuando es tronco, como yo era... Lo mandan siempre de defensa central. Lo mandan siempre de defensa central. Siempre, defensa central, defensa central, defensa central. Yo siempre fui defensa central, entonces yo sí tenía que tener un entendimiento claro del fuera de lugar. Y una de las cosas por las que me hicieron más bullying, que yo creo que la gente que a mí me distinga del colegio, lo sabe, y es que yo no sabía ubicarme en una cancha. Entonces yo era el que habilitaba a todo el mundo porque no tenía ni idea del asunto. Es obvio, a mí me sacaban a los 5 minutos y me ponía a llorar porque no me dejaban jugar, pero no entendía por qué no me dejaban jugar, porque para mí era un juego. Para mí siempre fue un juego, fue estar detrás de la pelota, punto. Independientemente de las reglas del fútbol o del microfútbol o lo que fuera. Entonces, digamos que por ahí fue el asunto. Ahora, sí, el desarrollo fue muy tardío, o sea, a los 30 años es muy tardío. Lo que pasa es que siento yo que yo sí hice algunas cositas de atletismo en el colegio, pues siempre jugué fútbol, así no lo supiera hacer muy bien, y eso de alguna manera coordinativamente a mí me sirvió en ese momento ya que entrené. Y lo otro fue constancia y disciplina. Bueno, así de sencillo. O sea, yo entrenaba martes y jueves de 7 a 9 y a mí nada, ni un relámpago cayéndome encima me quitaba ese espacio.
Pero Sebas, antes pregunta, porque también ahorita dijo, de terco arranqué, que fui tronco, yo no le creo todo eso, pero también es momento, saquemos credenciales, porque si alguien aquí ha estudiado fútbol es Sebas. O sea, aparte de todo, ya tiene 2, 3 cursos encima, Sí. Estuvo muy cercano con Alexis, conoce el proceso desde adentro, entonces saquemos las credenciales de la gente que la gente que ve el podcast, No, pues porque las tenemos. a partir del propio proceso que me hace y que me ayuda a vivir Alexis, y al cual estoy muy agradecido de primera mano aprender de él, sobre todo en el fútbol base, que es muy bonito. A mí se me despertaron muchas más inquietudes. Unas específicas las hice en pandemia, aprovechando pues el tiempo, y hice varios cursos relacionados con el asunto en cuanto a entrenamiento deportivo. Yo soy certificado en entrenamiento funcional de esa parte de la pandemia, donde traté de sacar también conocimiento específico de eso. Le puse un par de cositas más, que es entrenamiento HIIT, que también se asocia mucho a los entrenamientos que hoy en día se dan en el fútbol, que son, pues, digamos que descargas, bueno, por ponerlo en términos fáciles, son descargas de cardio fuertes, pero controladas y disipadas en unos tiempos específicos. También algún asunto de entrenamiento muscular también que le añadí, porque aproveché como un paquete completo de ese lugar donde estudié. Y ahí me certifiqué como tal en esos 3. Y ya hace poco, a partir del gusto de ver el deporte de otra manera, porque ya cuando aprendí con Alexis ciertas cosas, yo dejé ya de ser tan pasional viendo el fútbol, sino ya mucho más analítico. Y para tener más herramientas, hace poco tomé un curso con Conmebol de análisis de fútbol ya específico, que va encaminado hacia análisis de video, análisis de entrenamientos, cómo aportar a un cuerpo técnico a partir de su propia visión del juego, cómo aportar a partir de ese análisis mejoras dentro del entrenamiento y dentro del juego también. Y eso pues sí me ha llenado un poquito más de conocimiento específico, porque pues cuando ya aprendemos con Alexis, digamos que en campo se aprenden cosas, pero son vivenciales, que esas me encantan a mí. Las teóricas de cierta manera a mí me aburren, pero cuando uno ya enfrenta, lo bueno de este asunto del análisis de fútbol es que yo ya lo puedo enfrentar viendo un partido. Entonces yo ya viendo cualquier partido, de las cosas que me gusta hacer es eso, pues yo ya comienzo a hacer eso. Y entonces esas son más o menos las cosas que hasta el momento he aprendido, y pues muchas de las que todavía me faltan por aprender de este asunto. ¿Y qué vamos a analizar entonces, Sebas? Bueno. Pues iniciemos nuestro podcast. Sí, nos extendimos bastante. Bueno, hoy vamos a hablar de 2 temas específicos que estuvieron dando un poquito de qué hablar esta semana. El primero de ellos, a partir de la eliminación del Medellín esta semana con Lanús en tanda de penales, hubo un detalle específico que la gente del fútbol está muy inquieta, porque Pablo Lima, uno de los jugadores de Medellín, capitán de ese partido, toma la decisión en el sorteo de ceder el primer lugar de cobro a Lanús. Y esto ha desatado, pues digamos que un montón de opiniones al respecto, que hoy queremos como aquí entrar a debatir. En primera instancia es, desde su punto de vista, si creen que Pablo Lima tomó una buena o una mala decisión con este asunto de cederle el puesto de primer cobrador a Lanús en esa tanda de penales. ¿Arrancas, André? Sí. Dale. Ustedes analizan mejor que yo. Yo, digamos, obvio, yo no me aprendo los nombres de todos los jugadores, es más lo visual. A mí me parece, desde mi punto de vista, que eso no... O sea, las decisiones que toman cada uno, el que se quiere lanzar de primeras o no, es más de valentía, ¿no? Porque yo me imagino, porque pues nosotros cobramos obviamente penaltis aquí en los amateur, que eso pues los estará viendo 2 o 3 personas. Pero a ellos son estadios llenos, estadios completos, o bueno, pues más de 3 sí hay.
Entonces, esas decisiones para mí me parecen difíciles, o sea, difíciles en el sentido de que tienen que tener un manejo emocional impresionante para cobrar penaltis. Uno ve esas canchas, yo veo esas canchas de fútbol 11 y son gigantes, para mí soy gigante, pero cuando uno ve que hacen esos cobros y los mandan a la luna o los cobran mal y uno dice, pero ¿cómo te vas a comer un penalti si eso es gigante? O sea, ¿cómo sale eso? Pero uno le ve en los ojos al jugador, porque eso sí desde la pantalla uno lo ve, tal cual como en las películas, tal cual. Uno le ve en los ojos, está lleno de miedo o está seguro, o algunos que no demuestran nada, esos son los que más me gustan a mí. Los que no demuestran nada porque uno ahí sí está pendiente de qué va a hacer, o sea, si lo va a votar, si lo va a hacer. Esos son los que a mí me gustan, porque son los que tienen mejor el manejo de las emociones. En este caso, pues es que cada quien elige quién inicia y quién no, y eso no da el resultado final. Y dos, a veces los capitanes yo creo que también le están, o una de dos, o está muy asustado para curar el primero, o le está dando valor a sus compañeros para que inicien y les dé valor a los demás. Ese sería desde mi punto de vista. Yo pienso que es anímico, o sea, sí creo que es una jugada, aunque en el fútbol se ha intentado definir de otra manera, porque hay mucha gente que lo cataloga de suerte, lo de los penales. Para mí sí es un momento totalmente mental, del que hay que aprovechar. Por ejemplo, en el caso del Medellín, yo digo, lo primero que habría que analizar es por qué no consolidaron el partido en el juego, porque tuvieron 2 o 3 finalizando, entonces ya ese envío anímico para el otro que siente como que nos salvamos, independiente de quién cobre primero, quién segundo, ya anímicamente está fortalecido por ese lado. Yo no creo que la gente se arrugue cobrando un penal, y esta gente está preparado para eso, los ensayan, pero sí mentalmente. Mira, yo recuerdo, tengo 2 o 3 que me pasaron a mí. La primera que me pasó a mí fue a los 10 años, fue la primera competitivamente, fue un Olaya que me llamaron a mí. Nos pagaban 500 pesos por partido jugado, fue la primera vez que me dieron a mí un pago, que 500 pesos pueden ser ahorita unos 80.000 pesos más o menos, a los 11 años, entonces yo llegaba con lo de las 11, era un millonario en el colegio. El que invitaba a las 11. Sí, y el primer jugador que cobraba de nosotros era el más grande, yo era el menor de ese equipo, yo en ese momento tenía 10, el mayor de nuestro equipo y la referencia que era Andrés Chitiva, él tenía como unos 13 años, más o menos. Cuando nos juntan a nosotros, dice, el primero va a Chitiva y él casi llora. Si es que no lloró, no recuerdo, creo que del susto dijo, no, yo no cobro. Y era nuestro referente, y aparte que jugaba muy bien desde que yo vi a ese pelado, era cosas que uno decía, ya estamos en otro nivel de fútbol, que uno veía cosas increíbles. El segundo, yo había entrado como faltando 10 minutos y el técnico me dice, el segundo usted, Miguel. Y yo digo lo mismo, no, yo no quiero cobrar. Y entonces digo, entonces nosotros aquí tenemos homosexuales, por no decir palabras que nos decían en esa época que era que no estaban tan... sí, eran palabras normales dentro de un técnico y así las recibíamos, no nos sentíamos ni ofendidos, nada. Entonces, y el primero lo cobra él y lo bota. Lo cobra Chitiva y lo bota. Vengo yo y yo creo que ese primer penal, por eso digo, yo en realidad sí estaba arrugado ese día. Era la primera vez, todo esto. Y yo no sé, el balón yo creo que no tocó la red. Pasó la línea y se quedó, pasó la línea un poquitico y fue gol. Pero yo creo que ni tocó la red porque del susto no alcancé, le pegué muy pasito. Pero sí, el arquero se fue para otro lado, sí. Pero entonces yo decía, y luego uno más reciente, yo jugué el Interclubes y en el Interclubes lo jugué y llevaba en ese campeonato como 8 goles de penaltis, cobraba los penaltis todo el tiempo. Llegamos a semifinal con un equipo que era un mérito llegar hasta allá porque se había recién armado. Llegamos a semifinal. En el partido, el arquero de nosotros comenzó a hacer tiempo. Y le decía, no, que saque, que podemos ganarlo. Y yo le decía, pues, si se tiene confianza, déjenlo. Entonces, él verá, ya quiere resolver en penalti y se tiene fe, que haga todo el tiempo que queda. Quedamos 0-0. Yo había hecho 8 penaltis, no había votado ninguno.
boté yo el primero que me pegó en el palo y el arquero Dani no tapó ninguno. Entonces uno dice, ¿cómo se nos va? Estábamos bien mentalmente, pero ya uno grande empieza a razonar diferente el tema. Yo me quedé esa noche en la casa y decía, ¿pero por qué? Porque en la caminata yo lo que pensé fue, voy a asegurarlo. Y asegurarlo fue que lo boté al palo, lo más pegado al palo, pues el palo fue y ahí se quedó. Y entonces, pero ni fueron nervios, estaba tranquilo. Son cosas que salen de las manos, pero sí hay un factor mental. Sí. Que creo que Sebas ahorita nos va a contar un tema con respecto a cómo la familia está vinculada por el escenario, todo. Si a mí me preguntan si mejor primero o segundo, yo digo, de cada mundo es diferente. Hay uno que puede sentir presión cobrando de primero o el que dice, yo lo aseguro al primero y lo hago. Que ha pasado mucho, por ejemplo, Messi generalmente es el primero en patear, que da seguridad, ese primero es el que más seguridad da. Y Cristiano, por ejemplo, le gusta mucho el quinto, hay veces que el quinto no llega, sí. porque no. Y hay veces no ha llegado. Sí, pero les gusta hacer la figura, llevarse los aplausos, salir en la foto. En la última foto, sí. Entonces, pero sí son decisiones y hay que tomarlas. Hay gente que me ha dicho a mí, ponga el balón antes de ponerlo, si se le mueve, con seguridad vuélvalo a poner, elija el palo y allá va. Eso no es, idealmente así duraría uno toda la vida cobrando porque nadie lo perdería. Pero si hay un momentico que el balón uno lo golpea mal, sale a media altura, es donde es más fácil para el arquero, entonces yo creo que está sujeto a un montón de cosas de revisión, pero a mí sí me gusta mucho el evento del penal. Sí. A mí también me gusta, aunque me dan paros cardíacos porque además uno está gritando, luego en el otro está llorando, luego y así. Pero a mí también me gusta que lleguen a penaltis, porque vuelvo y digo, ahí es donde se ve realmente la experiencia de cada jugador y es que el manejo de suyo. Sí, y en un deporte colectivo a veces lo cobija uno mucho el equipo. Es un momento de mostrar mentalidad, lo que se trabaja, la seguridad, porque hay veces, y creo que todos nos hemos sorprendido cuando dice, va de tercero el lateral que nunca va, pero lo pusieron ahí. Y como hay otros técnicos que a mí me llama mucho la atención, lo meto para los penaltis. Y yo siempre he dicho, si le tiene tanta confianza, ¿por qué no lo pone de titular? Si yo le tengo tanta confianza a un jugador, lo pongo de titular desde el comienzo y no lo quemo. O lo metes en el tiempo adicional, ya cuando ya se sabe que ya no hay nada más, pero sí van a estar para penaltis. Sí. Yo también decía lo mismo, pero ¿para qué no meten? Ni siquiera está caliente, o sea, muchas cosas de las que ustedes hablan, siento que están encaminadas a algo que me puse como a analizar, que ahorita les comentaba. Y es que realmente esas tandas de penales se pueden analizar ya terminadas y realmente no siempre votan el mismo resultado y mucho menos dependiendo solamente de quién cobra primero o quién cobra segundo, sino de contextos específicos dentro de esa tanda y hasta dentro del mismo partido. Ahorita me acabo de acordar de uno emblemático, que es ese 3-3 en Estambul entre el Milan y el Liverpool en el 2000, que no estoy seguro, 5 más o menos, 2005. Sí, que iban 3-0 ganando el Milan en el primer tiempo, que todo el mundo creyó que ya estaba cerrado, y sale el Liverpool y le voltea al partido, queda 3-3, se van a la tanda de penales, y el que llegó anímicamente bien a esa tanda de penales fue el Liverpool y lo resulta ganando. Para mí eso es un contexto específico, que era lo que usted... Y de hecho, si usted ve, Sebas, en ese partido hay otra casualidad hablando de penales. Que si no estoy mal, el 3-3 es de Xavi Alonso. Xavi Alonso falla el penal y en el rebote lo hace. Exacto. Entonces, ese es otro contexto, y es un contexto donde, por ejemplo, uno esté remando un partido difícil, lo logra empatar, se vaya a una tanda, en una semifinal, una final, en una instancia de estas definitorias y mata-mata, y usted con toda esa adrenalina de haber venido de abajo hasta arriba y de poder llegar a revertir un marcador tan amplio como un 3-0, por ejemplo, pues llegue con tanto ímpetu y su equipo en sí llegue con tanto ímpetu, que llegue tan fortalecido mentalmente que se lleve una Champions como se la llevó ese Liverpool. O lo contrario, Sebas, que ya lleguen con tanta adrenalina de todo lo que han hecho, que esa misma adrenalina, es que no hay patarón para exacto. estas. Ahora le pongo otro,
que otro resultado. El partido de Colombia con Inglaterra en octavos de final de Rusia 2018 es un partido donde nosotros anímicamente debimos haber llegado como ese Liverpool. Porque fue un partido que nos tocó lucharlo y jugarlo y lucharlo hasta el último minuto, hasta ese gol de Mina, casi que en extremis, pues, que nos da la posibilidad de ir a largue y a penalti. Pero el resultado final no resultó siendo ese envión anímico que, por ejemplo, pasó en ese partido de Liverpool. ¿Y quién arrancó cobrando, Sebastián? El que arranca cobrando esa tanda de penaltis es Falcao. Mete Colombia, es decir, que ahí se rompe la... Entonces ahí también se rompe ese mito, por así decirlo, ¿no? Y pueden haber 70.000 ejemplos, ¿no? Aquí vamos a tomar un par que vi específicamente que va asociado a algunas de las definiciones importantes que hemos tenido en los últimos años en cuanto a Libertadores, Mundiales y demás. Esa es la primera en cuanto a Mundiales. Sebas, antes de pasar a ejemplificar, yo tengo la de hace poquito, la del Mundial Femenino. También. Porque para mí, si a mí me decían, ¿quién va a ser si vamos a penales, o si ese partido va a penales, teníamos una arquera impresionante. Yo iba a la fija por ella, por personalidad, por trayectoria, por todo, y termina siendo todo lo contrario. El arquero, la arquera de Holanda termina empoderándose de eso, termina intimidando a las jugadoras colombianas. Entonces es que no hay patrón para mí en ese aspecto. Por eso lo medimos así. Esa que les cuento del 2018... Arranca Colombia, arranca bien, o sea, arranca metiendo Falcao el primer gol. Y se supone que eso es lo que en el análisis que se ha hecho esta semana respecto a Medellín, ese es el plus. Que si vamos de primero y tú metes el primero, le vas a meter presión de ahí para allá a todos los demás de tus contrincantes. Pero el segundo también lo metió. Y hasta el tercero de ellos, que es Henderson, lo tapa Ospina, que otra cosa. Usted dice, ese también dicho que dice que penalti mal atajado es mal cobrado. No. Ese penalti de Henderson es esquina, pero pegado al palo, güey. Y Ospina se mete una tajada porque Ospina no tiene una envergadura tan espectacular, pues. Y el man mete su salto y se va pegado al palo y la tapa. De mano cambiada y todo. Entonces... Y es un jugador también que pues tiene una cancha, o sea, jugando con el Liverpool en su época, siendo titular de su equipo, siendo emblema de su equipo, y bueno. Pero es que, o sea, yo lo quiero cotejarlo y hacer la comparación. Hay otro mito que dice, y que también a mí me vuelve loco el tema, que dice, vamos a definir una serie cuando es ida y vuelta, es mejor definirla en casa. Y yo digo... tan relativo, ¿por qué? Porque yo puedo empezar en casa y más bien me aseguro y meto 4 y acabo la serie, pero también hay estadística de eso y que dice que terminarlo en casa es mejor. Esa es una. Esta es otra también, la de los penales, y que en los penales, por ejemplo, otra cosa que pasa muchísimo es que el mejor jugador del campo puede ser el que termine fallando, porque es el que viene más tranquilo, hizo un buen partido y pasa generalmente. Entonces digo, en esos temas es difícil. O pasa que hay un penal en juego. Eso pasa en la Eurocopa ahorita con Cristiano Ronaldo. Hay un penal en juego, en juego hacen una falta penal, la cobra Cristiano, se la tapan. Y el tipo en la tanda de penaltis cobra el penalti de él y lo mete. Sí. Ajá. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo es, hay muchos factores, sobre todo emocionales, y cuando hablamos de emoción, hablamos de individuo. Sí. O sea, y eso lo vuelve más jodido, porque digamos que en el ejemplo que poníamos ahorita de esa remontada de Liverpool, fue algo que se contagió de los unos a los otros por el mismo partido y por cómo se dio toda la remontada. Pero si alguno de ellos, en ese momento en el que está en la caminata, que esa es la definición que ustedes le dan, a la caminata a llegar al punto penal, dice, le cruza una duda,
con esa emoción maltratada de ese personaje, se va todo a la... Sí. literal. Entonces, de esa forma y tan, digamos que tan individualizado ese asunto, es todavía más complejo de manejar. Más complejo de manejar desde lo netamente táctico o lo que puede un director técnico pues plantear, porque también conozco de primera mano, en el caso específico de Alexis, donde jugadores han tomado decisiones que nunca se han entrenado porque se les cruzó un cable en el momento de la caminata. Y es que siempre le dijeron crúcelo o le dieron una indicación de siempre hágalo a este lado que es más efectivo, y él llegó al cobro y la picó. Pero es que esa emoción, vea, Sebas, la otra que yo tengo es, bueno, aparte que nos sorprende todo, la caminata, y volver al tema de esto, volvemos a la persona, a la individualidad ahí. Y es que cada mundo, todo penalti que se haga, comience, hágalo de segundo, como sea, todo penalti es importante. Porque en el mundo, el que va para allá en esa caminata se siente el ombligo del mundo. Va jugando con todo. Yo voy a ser yo les voy a enseñar cómo se patea. Porque se cruzan todos estos pensamientos. Aquí me gano la titularidad, yo tengo la personalidad para esto, voy asustado, no le voy a decir a nadie que voy asustado. Hay gente que dice... Que no me noten que estoy asustado. Sí, creo voy que... cagado, pero... Sí, voy cagado, pero que no se va... No, y creo que eso era una historia, creo que es Pachequito, uno de ellos cuando jugó contra Vélez en una definición famosa Junior Vélez Arfield, que nos eliminaron, sí. Y Pachequito siempre decía que no pateaba, y la gente le decía, pero está cagado, no, simplemente tenía la personalidad para decir, no me gusta, no lo hago, y es también válido hacerlo. ¿También? Pero mucha gente lo pierde porque es una muestra de carácter. No, también es una muestra de carácter decir, no me gusta y no lo hago. Ahora, hay factores también extrínsecos, que era lo que hablamos ahorita fuera de cámara, y es que específicamente en esa definición de penaltis, que fue otra que revisé, de Libertadores de 1989, donde gana Nacional con Olimpia, Alexis tiene el último cobro de Nacional dentro de la tanda, que era el que podía asegurar la victoria, ya. Porque el arquero de ellos en el primer penalti que le tocó a Olimpia, sí, se lo tapa Higuita. Alexis desaprovechó la ventaja hipotética que es. Exactamente. Entonces, en esa ocasión, y lo que me ha contado Alexis, y de lo que me acuerdo porque mi memoria también a veces falla, espero no faltar a la verdad, él me decía que una de las razones por las que a él no le gustaba cobrar penaltis era porque su mamá no le gustaba, o sea, le aterraba el hecho de que él estuviera con una responsabilidad de ese tipo. Pero es que estamos hablando, o sea, ahí hay que se incrementa y por las emociones. No, te estoy hablando, el campeonato del 89 en Colombia, del 88 al 89, no se acaba por la muerte de un árbitro. Estamos hablando en pleno momento muy álgido de eso es un contexto todavía más específico, que sí, es la violencia que se estaba viviendo en el momento, y que un árbitro había sido asesinado en Colombia en esa época, y que se tuvo que suspender el campeonato por ese hecho. Entonces, más eso, más lo que le pueda decir su mamá específicamente. Claro, que no es un juego, no es que me dando, no, mamá, tranquila, que no le va a pasar nada. No, eso es deporte, mamá, como debería ser. En el 89 no era un deporte, era que podían matarlo por eso. Exactamente. Entonces, esas implicaciones, eso sí, también yo me puse a analizarlo, porque un día dentro de las conversaciones y contando sus anécdotas lo dijo. Mi mamá desde ese punto me dijo, usted me va a matar, no vuelva a cobrar esta vaina porque usted me va a matar de un infarto. Sí. Más el contexto específico de Colombia en esa época, pues imagínese la presión que también podría tener, además de la normal, que es tener 45,000 personas gritando por obtener el título. Entonces, esos contextos también son muy específicos que nadie conoce. Nadie de nosotros, y esa es una de las cosas que hablamos la vez pasada, las críticas ya muy sobrepasadas respecto a las muchachas de la selección sub-20, y es que nadie tiene la capacidad de entender ese mundo de cada una de esas jugadoras, y por qué de pronto estas 3 jugadoras que tuvieron esos 3 primeros turnos
cobraron como cobraron o no tuvieron la capacidad para tomar una mejor decisión en ese cobro. Yo quiero decir algo y es que yo creo que muchos no seremos los únicos, o bueno, no seré la única que nos preguntamos en estos partidos así, que nos preguntamos por qué Linda no cobró el primero, ¿sí? Porque ahí es donde vienen esas preguntas de los que tienen más experiencia, de las que ya han pasado por eso, ¿sí? Y todos, yo creo que muchos nos preguntamos eso cuando pasó de primeras la primera a cobrar. Yo, por lo menos, que ese día estábamos haciendo nuestro primer podcast y yo mirando el celular y cuando veo la primera, yo lo primero que pensé, sin que ella antes cobrara, o sea, sin ver el cobro, cuando yo vi quién iba caminando de primeras, yo dije, ¿y por qué Linda no pasó de primeras? Pero André, es que ahí es donde viene, yo creo, desde mi sentir, el primero debe dar la seguridad. El primero es el que le dice Exacto. a uno, el arco está grandísimo. O sea, cuando vuelve la caminata, así se haya pasado todo el miedo y todo, porque Sí. Linda también lo va a sentir. Sí, Cuando todos. vuelve y lo hace, dice, el arco está grandísimo, muchachas, tranquilas, que esa posición y esos vítores son los que van a marcarla, aunque también la que sigue después de Linda va a decir, es que soy yo, o sea, yo no soy Linda, entonces también hay presión, ahí es donde Pero se no desmitifica tanto, todo. Todos yo los creo que- penales tienen presión. Ese es el Todos. punto, ese es el Sí, punto. Y el todos. punto es entender que tienen presión porque cada uno de nosotros como cobradores somos un mundo diferente y cada uno tiene una presión. Puede que usted la maneje de una forma y yo la maneje de otra, y Andrea la maneje de otra, y a partir de ese manejo que le demos de esa emoción tomemos mejores o peores decisiones, pero todos estamos, mire, se los puedo asegurar, yo no he tocado ni por una arista algo semiprofesional, ¿sí? En cuanto a fútbol, pero cuando me ha tocado cobrar en partiditos normales, también Da digo, miedo. pues puta, y si me lo como y estamos a un gol. Y si yo en un partido que no significa nada, lo estoy pensando y me estoy metiendo ya una presión que no tiene sentido. No, Dentro que- de todo no tiene unos sentido cuartos porque de usted final. dice que me estoy jugando, que es esta Pero, vaina. ¿sabes? Vea cómo es eso. Y también pasó contra Colombia. A nosotros nos tocó ver, porque Colombia-Argentina es un partido aparte, nos Sí. tocó ver los 3 penales de Palermo. Sí. Y que un jugador se juegue por el ego, qué sé yo, por la seguridad, por el carácter, por demostrar, por todo, sea tan terco y se juegue la esperanza de todo un país, de todo eso, por patearlo, y que tenga la personalidad y que alguien le diga, yo lo pateo, no, voy yo al tercero y tenga las agallas de volverlo a hacer, porque fallar 3 penaltis también hay que salir a dar la cara al otro Sí, día. exacto. Entonces también sí, es aventado. Lo que hizo Palermo Sí, es aventado obvio. y tiene personalidad. No, tiene y ahora es terco. otra cosa, que es ya nosotros como espectadores, debemos tener en cuenta, y lo hablamos la vez pasada respecto al deporte también, es pues dejar de votar estos juicios tan tontos y tan a priori de decir, está cagado, mírelo, se cagó. Sí. Ese se cagó, uy, no, es que está cagado, mírelo, ahí va asustado. Marica, yo los quiero ver en una situación de esas. Por eso le digo, en las situaciones de presión y todos estos universos que estamos hablando, que somos cada uno, más el manejo grupal que puede haber y todo lo demás, pues comienza a cargar un montón de cosas muy complicadas dentro de la cabeza de un deportista, así que menospreciarlo y ponerlo en un sentir tan obvio de está cagado, obvio, huevón, si estuviera ahí, o si usted estuviera ahí, lo estarían limpiando, amigo. Pues es que imagínese ustedes imagínense, llegan a una reunión, tienen que exponer un gráfico. Un gráfico que es el momento donde uno trabaja en grupo, es un trabajo que se hizo mancomunadamente. Yo solo tengo que exponer un gráfico. La cartilla que usted se tiene que dar la noche anterior, la noche que pasó para exponer ese gráfico, elévelo a estar con un montón de estadio personas. 70,000 personas, donde le están gritando de todo. Tener que hacerlo es cuando me dicen a mí es que ganan mucho. Claro, es que hay cosas que lo ameritan y el penalti es una de esas. Puede fallar, hay gente que queda, lo hablábamos también fuera de cámara. Paul Scholes, para mi gusto, es el mejor jugador que yo he visto en Inglaterra.
Sí. Y falló el penalti contra Argentina y el tipo dijo, no, yo no estoy hecho para esto. No, y no volvió a cobrar un penal nunca más en la vida. Y hay anécdotas de jugadores que entrenaron con él que decían que ese tipo era infalible en pases, Y a cualquier distancia, entonces que uno y que a 11 metros le haya que costado es tanto. impresionante, sí, pero, Sí, pues ya pero eso, puede a eso pasar. vamos. Sí, pero precisamente es que una de las cosas que nosotros también hablamos al inicio de concebir esta idea de hacer este podcast es también comenzar a humanizar un poquito, sobre todo este deporte que tanto nos gusta, porque es que uno día a día ve tanta gente hablando de esto, dentro de todos los que se llaman periodistas, que lo único que hacen es tratar de despotricar de todo el mundo de las maneras posibles, digamos que por debajear el trabajo de las personas de una manera tan fácil y sin evaluar este tipo de cosas como más profundas, y deshumanizan a un deportista de una manera que para mí es irrisoria, es una vaina que no entiendo y no me explico. Si no han podido ni siquiera algunos de ellos tocar ni siquiera el profesionalismo, ¿cómo van a entender este tipo de cosas que estamos hablando? Y ni siquiera nosotros lo hemos tocado como tal, el profesionalismo como tal. Y más o menos lo entendemos simplemente siendo un poco empáticos y humanizando el deporte, ¿sí? Sí, entendiendo que está constituido, como lo hemos hablado, por universos distintos, que somos humanos muy diferentes, que gestionamos y manejamos nuestras emociones de diferentes maneras. Pero Sebas, eso está dado por el dinero, ¿no? Por los montos que generan. Entonces la gente cree que eso da libertad sí, para hacer eso, y que una boleta, que ahorita vamos a hablar del tema más a fondo, pero que hasta dónde da una boleta, porque es que ustedes están ganando más que la mayoría de la gente, y eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo no, y lo digo igual, nosotros desde acá, porque esa charla la tuve alguna vez, desde acá nosotros decimos, ¿quién le va a quitar? Cristiano Ronaldo, que va a sufrir por la novia, que le quiten la novia. Y uno dice, claro, huevón, lo dice usted desde acá, pero es que Cristiano allá no le está cayendo a usted. El posible rival de Cristiano es un empresario que gana 3 veces millonario, más que Cristiano, se cuida igual, no gana lo mismo que él, que está igual de marcadito, que no sé qué. Entonces a ese tema es, y es otro tema que yo digo también, viva, o sea, a mí deme toda la plata de Cristiano, sí, pero viva 10 minutos, 24 horas en la cabeza de ese tipo, me quedo donde estoy. Porque es que vivir en una cabeza sí tiene que ser muy berraco. ¿Sí? Y no es Cristiano. Cristiano es el ejemplo y lo que hemos llevado como el máximo exponente de la mentalidad. Pero ese máximo exponente está en todo lado. A mí me dicen lo que les decía la vez pasada, que James no se come una papa frita. Que jugadores de acá que ganan se cuidan mucho, tienen que hacer, ya estamos hablando de otro nivel, de otro nivel. No, y otro al mismo nivel de Cristiano es lo mismo que le ha tocado mentalmente manejar a Messi. A Messi también le tocó una presión muy alta, sobre todo en su propio país, donde lo volvieron trapito de la cocina, pues, porque no podía conseguir un campeonato mundial o un título específico con su selección. Y a pesar de que día a día demostraba que era el mejor en este deporte, seguían cuestionándole en su país por ser disque pecho frío. Un man que pudo haber jugado en la mejor España que ha existido, o que por lo menos mis ojos han visto, que pudo haber jugado en esa selección y que pudo haber ganado más de un campeonato así con los ojos cerrados, te lo apuesto. Sebas, y que Messi, si ustedes ven, por agradecimiento por todo el tratamiento de hormonas, de todo, quienes lo criticaban no se lo dieron, ¿no? Se lo dieron allá donde él decidió no jugar por amor a un país. Esa es la forma de ponerse en los zapatos de nuestros deportistas. Sí, así como, y no es el hecho de no criticarlos, no es el hecho de no decir, James jugó mal este partido, no sé, Lucumí este fin de semana cometió un penalti y fue un error grosero. No, eso no tiene nada que ver con humanizarlo, es entenderlo de una manera más profunda
y dejar de ser tan trogloditas en opiniones de un deporte que sí, eleva mucho las pasiones y nosotros lo entendemos como pasión, pero nuestra pasión por el fútbol no es una pasión enfocada a destrozar jugadores, destrozar técnicos, destrozar personas. No, nuestra pasión por el fútbol, qué pena, ahí redondeo, está asociada, en mi caso, por estar detrás de esa pelota, en mi caso específico. Claro. Y aquí nosotros, cada uno está ligado hacia donde nos ha llevado el amor por ese deporte, pero no por no sé, a través de, o escudarme en esa pasión para estar puteando cada 5 minutos a un jugador viendo un partido porque toma una decisión u otra. Claro, Sebas, es que a eso yo iba cuando hablaba de lo de Cristiano comparado con el millonario este que puede ser la amenaza para él con una mujer. Pasa lo mismo, y a eso iba yo a ese punto. Esta gente no es gente que quiera, que no le interesa, quiere ganar. Sí. Es decir, no es que ya se ablandaron. No, o sea, usted ve, por ejemplo, el ritmo de trabajo de Vinicius hoy, o lo que alcanza corporalmente Vinicius, le guste a uno como jugador o no, pero lo que está, a donde está llevando el cuerpo este pelado, eso es otro nivel. El nivel de un pelado de 15 años como Yamal, que lo que está haciendo y echándose un equipo al hombro a los 15 y 16 años es una locura. A este pelado, el otro brasilero, Endrick, le dan 10 minutos y los aprovecha a muerte. Todo el trabajo mental que hay detrás de eso y todas las carencias sociales, y porque hay gente que llega a los 30 y no ha disfrutado nada de la vida, de lo que llevan, y los amigos, que les pesa, al final de la vida les va a costar. Exacto. Esto nos conecta con el segundo tema específico que tenemos para hoy, es pues la violencia a los estadios. Y pues este escenario que realmente es lamentable que se dio con el juego entre Junior y Nacional esta semana. Digamos que, bueno, vamos a comenzarlo a desarrollar a partir de entender el problema, porque esto es un problema. Y es un problema que creo que nosotros como colombianos debemos reconocer, y es que nosotros somos violentos. Sebas, ahí hagamos una salvedad, porque es que acá, sí, hagamos una salvedad, y es que no vamos a hablar de política. Porque no es el objetivo. Sí, vamos a tocar temas sociales, pero que esto no se tome como que estamos polarizados. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de violencia y punto. Violencia básica que está reflejada en esos hechos que se dieron esta semana. Para mí eso es violencia básica. Violencia básica que es que yo tenga el arrojo, los cojones... No los cojones, la estupidez de creer que yo, estando al lado suyo, tengo el derecho de agredirlo a tal punto hasta de matarlo. Por cualquier diferencia. Que eso es lo que está y lo que se vio reflejado en las tribunas del Atanasio. Es que por eso quería yo decir y hacer la salvedad que hice. Ahorita importante es que André, que la dulzura de la mujer nos lleve el tema, pero sí quería decirlo antes porque que tú lo abordes primero, porque eso nos da la dulzura de la mujer y otra visión. Pero el solo hecho desde donde uno está, ¿no? Desde un privilegio. Porque es que uno tampoco tiene herramientas para juzgar a nadie, ni conoce dónde viene la gente para llevar un arma. Pero el solo hecho de portar un cuchillo, de salir a la calle pensando que tengo que llevarlo, ya sea por miedo, ya sea por intimidación, ya sea por todo, ya es una locura. Y pensar, no me puedo desprender de para si hay una pelea porque no sé, nos damos a puños o lo que sea, no. Sino no me puedo desprender porque mi vida está en juego y la vida del otro también. Ya es un exabrupto. Estamos hablando de una sociedad que está enferma. ¿Qué opinas tú? Bueno, pues con esto pues yo tengo, digamos, aquí varios apuntes, ¿sí? Digamos que la primera pregunta que teníamos era ¿de dónde venía? ¿Sí? Esto aquí es más como el contexto social que siempre se ha vivido.
y ahí sí como dicen, las pasiones que tenemos todos enfrente a los partidos. Aquí siempre se ha hablado de las barras bravas y por lo menos aquí en Colombia, en Bogotá, ya sabemos quiénes son los que siempre hay algo que pasa, o sea, ya se sabe cuáles son las barras que son las más violentas de todos. Ahí estoy bien, ¿cierto? Todas esas violentas. Un poquito más cerca. Y los factores psicológicos, o sea, los que van al estadio, pues hablábamos de eso antes, que algo que nos coacciona a nosotros a ir a un estadio es eso. Cuando uno ya sabe quién es el que va a jugar, uno dice, no, pero quiénes salimos primero, quiénes no, o sea, cómo nos dividen, la misma organización del sitio que no le dan uno ni siquiera la plena seguridad, porque por más de que uno vaya, han ido al estadio claramente, ¿cierto? Los han requisado y todo, sí. Le quitan a uno que el cinturón y supuestamente hacen unas requisas y cuando uno se entera por las noticias, no, que chuzaron a alguien, que mataron a alguien, y lo que sí es un hecho es que independientemente de que no seamos violentos, digamos, nosotros tres no somos violentos, pero estamos en un contexto en donde vamos a un sitio donde hay masas y lamentablemente las masas contagian. Entonces, si tú ves que lastiman a tu amigo, pues tú ¿cómo vas a reaccionar? Uno, obvio, uno no está pensando en matar a nadie, pero uno sí reacciona en cuidar a tu amigo, o sea, yo vine contigo, yo te protejo, termina entrando dentro de la revuelta, por más de que tú no quieras, por más de que tú no seas violento, o entras o a pelear con la persona o a tratar de mediar, y termina, como obviamente es un montón de gente incontrolable, porque es que uno lo ve, o sea, empieza uno y empezaron un montón, o sea, empezaron 10, 20, 30 y ya está la mitad del estadio todos pegándose contra todos y a veces no saben ni por qué. O sea, porque obviamente dentro de su misma pasión, obviamente quieren que gane su equipo y que cuando no ganan o cuando quedan empatados o cuando, bueno, no sé, lo que sea, cualquier cosa los activa. ¿Por qué? Porque ya está dentro como de la cultura, o sea, ya está como dentro del, bueno, vamos a ir a pelear, lo que tú dices. Si ya desde la casa ya te estás cargando un cuchillo y estás mirando cómo meterlo donde sea para pasar, tú ya estás yendo a eso, o sea, tú no estás yendo al partido a ver quién gana, tú estás yendo a mirar quién medio me miró feo, quién medio me dijo algo, quién se me acercó y se me arrimó mucho, o sea, es esta cultura, lo que decía Sebas, hay personas que son muy violentas. André, yo, para mi gusto, es eso, es que tristemente es solamente un sector más permeado por gente violenta. Exacto. Un país condicionado por la violencia. Exacto. Si lo queremos ver desde lo triste que puede sonar, es eso. Ahora, sí, claro, yo tuve la oportunidad de ir hace poco al estadio, fui a ver un partido de Millos por Libertadores y otro por el campeonato local, porque ahí, Juancho, te espero nuevamente, un amigo de Australia que viene y me invita, siempre lo acompañaré, siempre va a ser un plan para mí ver a Juancho ahí. Y una de las cosas es, es muy lindo el espectáculo, o sea, uno se puede voltear y ver a una barra ir saltando y alentando 90 minutos, solo o sea, ni siquiera, si el partido está malo, voltéense y vean la barra y es lindo. Sí. Pero también está la doble moral de eso. Mucha, hay gente que no le gusta el fútbol, pero está ahí porque alentar 90 minutos a palo seco no es fácil, no están viendo el partido porque están pendientes de cómo se ven, de quién no canta, de quién están pendientes de quién hacerle un daño. Exacto. Y entonces digo, es un lugar donde es fácil mezclarse y pasar inadvertido para delinquir, para consumir, entonces sí, el fútbol nos está pasando eso, es un lugar fácil para eso. Exactamente. No, yo lo veo, yo quise analizarlo desde, digamos que de una manera más individual. Y yo sí siento que, y lo puse en contextos específicos, las primeras veces que yo fui a un estadio, una fue en las eliminatorias, eso fue para el Mundial, creo que del 2002, las eliminatorias que se hicieron aquí en Bogotá, partido Colombia-Argentina, que nos gana Argentina 2-0. Esa fue la primera vez que yo toqué un estadio para ver un partido de fútbol. ¿Cuál fue ese? ¿Se va 2-0 goles de quién? ¿Batistuta? Batistuta y Crespo, creo.
Uno que fue una cagada de Córdoba que le pega... Es que no estoy seguro si es ese mismo. Pero bueno, sí, pero Creo que sí. Perdimos. Si no estoy mal, fueron 2-0 y un gol fue de Crespo. Eso sí lo tengo claro. Ese partido, lo que a mí sí me dejó claro es que en un contexto de ese tipo, uno sí se contagia mucho de lo que está alrededor. Yo tendría en esa época no más de 12 años, creo yo. 12, 13 años. Y saqué mi mejor repertorio de groserías. Se acordó de todas las que existían. Y lo digo desde el punto crítico. Y lo veo desde ese punto crítico mío. O sea, porque lo estoy viendo hacia mi interior, de lo que yo viví. Y es que yo me dejé contagiar de todo lo que había a mi alrededor. Y yo comencé a ser igual de reactivo. Y cada vez que lo cogía un argentino, gritaba una grosería y comencé a entrar en ese loop, porque se vuelve como un loop de agresividad, de un montón de cosas, y más el resultado, pues para mí no fue, si quiero que les sea sincero, para mí fue una experiencia muy chévere, porque fue la primera vez que toqué un estadio para ver un partido profesional, pero al mismo tiempo me quedó un sabor de boca harto. Entonces mi papá me lo compró para un cumpleaños, me acuerdo mucho, porque las fechas de eliminatorias por lo general caen cerca de los cumpleaños míos. Entonces, lo disfruté, lo agradecí mucho por la experiencia que mi papá me quiso dar. Yo fui con mi papá y fue chévere, pero al mismo tiempo sí me dejó una vaina ahí que yo dije, marica, este ambiente sí es muy hostil. Saliste cargado. Y yo salí con esa energía también. El siguiente partido fue en esa misma eliminatoria contra Paraguay. Ahí saqué un repertorio desconocido de groserías. Porque yo bastante. La primera ya hice la primiparada, ahora ya estoy porque había un objetivo. Ya sé cómo era esto. ¿Cuál era el objetivo? Chilaver. Y el gol ese fue el gol de... Porque si no estoy mal, estuvo gol de Chilaver y había una disputa si Valenciano le hacía gol, se habían cruzado, me parece. Y ese día fue exactamente lo mismo. Mi papá la compró, pero se la pidió, fue como o a mi tío, no me acuerdo bien, fuimos con mi tío, con mi primo y con mi abuelo. Y ese partido saqué otro repertorio y sentí exactamente lo mismo. Después he ido a otros escenarios específicos donde ya me tocaba ser más restrictivo. Porque tengo uno de mis mejores amigos del colegio que su familia era abonada de Santa Fe, y en algunos de esos sí son hinchas, ¿no? De los que son abonados y van no sé qué. Y en algún partido de esos de cuadrangulares que ya Santa Fe seguramente estaba eliminado, me fui a ver al América. Las dos únicas veces que yo fui a ver a América, que es que porque yo era hincha del América, no pagué boleta, weón. me la regaló Camilo en dos ocasiones. Por eso yo siempre he dicho... Pero en Tribuna de Santa Fe. En Tribuna de Santa Fe. Entonces, claro, metió gol. Yo me acuerdo que esos dos partidos se ganaron. Y los dos goles eran por allá adentro. No podía gritar, ¿y cómo? Y por ahí cerca... Una fue en Occidental y la otra fue cerca a los del sur. Peor, weón. Entonces... De esas ocasiones ya lo que aprendí fue ya un poquito más de disfrutar el juego, pero a lo que voy específicamente con esto es que estos ambientes sí infunden agresividad dependiendo de lo que uno esté rodeado, porque también he asistido a otros partidos donde eso no pasa y donde estoy en todo lo contrario, en un ambiente mucho más laxo donde estamos viendo el juego. ¿Sí? Y no solamente porque yo ya en este punto lo analice o porque quiera mirar específicamente ciertas cosas, sino porque también el alrededor está tranquilo. ¿Sí? Pero esto va asociado también a unas características específicas que uno puede tener como persona. Y yo específicamente sí he entendido que en escenarios de ese tipo, a mí, que soy un tipo irascible, no me conviene estar. No me conviene, en serio, no me conviene estar porque ya desde lo individual digo, este ambiente a mí me vuelve más agresivo y mi forma de ser
la parte irascible mía se vuelve... Sale a se flote. estalla, ¿sí? Entonces, obviamente, a lo que hoy es, pues redondeando un poquito ahí la idea, muchas de estas personas van a buscar un montón de vacíos a esos estadios. Vacíos que ninguno de nosotros aquí va a entender porque son cientos y miles de Sí, personas. montones. Ajá. Pero así como ese que yo les estoy analizando propio, hay un montón. Y asociados a un montón de vainas, al consumo de drogas, al salirse de la casa que porque el papá lo maltrata, al salirse que no sé, weón. ¿Sabes? Pueden ser miles de vainas. Tantas cosas Yo sociales. tengo... esto se lo he escuchado muchas veces a Daniel Samper. Y yo estuve en ese partido. Y fue la vez que el Eider Calimeño le hizo el segundo gol del empate a Millonarios. En un clásico. Y yo he celebrado mucho el gol de Rincón. En el 90 celebré mucho el gol de Jerry Mina, del que hablamos hace un rato, de la tanda de penales. Y ese gol creo que es el que más he celebrado siendo hincha de Millos. Porque se había muerto el hermano, como para hacer un contexto, se había muerto el hermano la noche anterior, él decidió jugar por amor al equipo y a él le cantaban los hinchas de Santa Fe un coro que decía Leider Calimeño y ese... pero ahí en ese momento los hinchas de Millonarios comenzaron a gritarle Leider Calimeño, mataron a tu hermano y él hizo el gol del empate, me parece que fue un 2-2 y las lágrimas del ser humano, o sea, viendo que yo decía, ese gol lo celebré y lloré de la emoción, fue el gol que más he gritado siendo hincha de Millos, pero ver la rabia contra la gente que hay una identificación por el color azul y todo eso y decir, estos son unos... Ya se salió de todo contexto. Ese por un lado me acuerda mucho y fue un gol gritado y de hecho quiero mucho a ese jugador por eso. Pues de haberlo visto ahí cuando hizo el gol en el 98 en el Mundial también lo celebré. Después me volví fanático sí, porque es que lo que tuvo que vivir ese tipo fue no lo puede vivir nadie. No. Y la otra historia que yo tengo ahí es cómo se normaliza la violencia. La violencia. Una vez yo iba caminando en el centro, atraparon a un tipo, apuñaló a otra persona por robarlo y lo pararon a las 2 cuadras. En las 2 cuadras lo aprecia la policía y cuando él cae, se caen los tenis. Y el tipo, a mí me impresionó mucho una cosa, va a ser una locura, pero es verdad, que cuando se le quitan los tenis, llevaba talco, mucho talco. Entonces yo decía, puto, o sea, este man salió de la casa pensando, yo voy a atraco a alguien, apuñalo a alguien, pero llevo talco porque seguramente en ese día mis pies tienen que oler bien, o voy a ver a mi novia, o con lo que le quité a este tipo. Ay, Miguel, lo que piensa. Pues sí, pero es una locura pensar que voy a hacer esto y no me voy a esconder o no voy a hacer algo, sino mi vida sigue porque en este país vivimos. Sí. O sea, mi vida sigue. Yo una vez me echo el talco para por la noche que con quién me va a gastar la plata que va a robar. Entonces es una locura pensar que yo tengo que cargar un cuchillo, que después de eso la vida sigue, que es un día normal, un día más en la oficina. Son cosas absurdas, es una realidad. O el talco se lo echó para que no le salieran ampollas porque estaba sin medias. Pero a mí me impactó mucho, porque yo te lo digo, yo lo vi cuando tenía como unos 13 años, entonces yo decía, a mí me impactó mucho, que ¿por qué lleva a apuñalar a alguien? ¿Para qué me echo desodorante? Como para que... ¿Para qué me arreglo, güey? Sí, para que me arreglado. Ahora, eso va a la frase que ahorita mencionamos, que suena frase de cajón, pero realmente a partir de lo que hemos hablado, redondea este asunto. Y es, somos una sociedad enferma. Y somos una sociedad enferma que no se quede en una frase repetitiva cuando hay actos como estos o más violentos o peores de los que hemos vivido en nuestra historia como colombianos, sino entender desde el análisis propio. Y era el ejercicio que yo hacía ahorita. Si uno realmente sabe que es una persona irascible, si uno tiene problemas y si esa irascibilidad específicamente tiene unas bases que usted ya entiende, trátese. O vuelva a ser responsable de esas emociones. Y evite aglomeraciones. Esa es una muy buena reflexión. O sea, a partir de eso es que la sociedad se vuelve enferma, porque somos un montón de enfermitos. Y yo, pilas, porque es que aquí yo me estoy metiendo en esto.
Porque es que no quiero que esto quede como un análisis de este man nos está diciendo enfermos. ¿Sí? No, aquí es un análisis propio y que quiero hacerlo a primera persona para que entiendan que nos debemos entender que nosotros estamos metidos dentro de ese caldo y que nos debemos responsabilizar también de nuestros actos como individuos para que esta sociedad mejore. Pero si nosotros seguimos esquivando nuestros problemas y estos asuntos específicos que no logramos manejar y los vamos a descargar a escenarios como estos, este asunto de la violencia va a seguir pululando por todo lado. Ahora, eso tiene otras implicaciones sociales mucho más profundas, de un montón de descuidos que ha tenido este país en cuanto a lo social y un montón de vainas de educación y demás. Pero yo he visto a muchos con mucho dinero teniendo estos mismos problemas o peores y yéndolos a descargar, no solamente un estadio, sino cada vez que se monta un carro, cada vez que se monta su moto, cada vez que interactúa y se toma unos tragos con alguien. Entonces, el asunto de reconocer que esto es un problema social también está asociado a que nosotros como individuos nos reconozcamos y comencemos a entender que como colombianos muchas de las cosas que hoy sufrimos es por falta de empatía y porque creemos que pasión Eso es visceral. Es visceral sangre, sí. y que va asociado hacia A lo sanguíneo. Sí, a lo sanguíneo a esos extremos de apuñalar a alguien. Y eso no es pasión. Amigo, si usted no ha encontrado qué es su pasión en la vida, no sabe qué es pasión. Sebas, me gusta eso porque yo dentro de las cosas que estaba pensando con respecto al tema, yo siempre digo, y voy a salirme del fútbol, por eso digo que es solo un sector más permeado por lo mismo. Y es cuando nosotros hablemos, y por eso decía, no, esto no es de política, no es de izquierda ni derecha, de nada, porque lo que voy a decir pues, se puede decir hoy, se pudo haber dicho ayer. Esto es como la canción Cambalache, el mundo fue y será una porquería hoy, mañana y siempre tal vez. Entonces no quiero tocar esos temas, pero lo que sí es una realidad es que yo como vendedor de carros, que ese es mi ejercicio laboral ahora mismo, uno escucha mucho, hay gente que le gusta hablar muchísimo de política, entonces, ¿qué se habla mucho? Corrupción. Entonces siempre la corrupción la llevamos a lo máximo, ¿no? Entonces el gobierno nos está robando y tal, y tal. Y entonces yo digo, y seguimos. Pero el negocio comienza a ir bien, ¿cierto? Entonces la persona que se quejó de la corrupción me dice, oiga, amigue, los pernos, consígame ahí. Pues yo sé hasta dónde puedo dar. Pero entonces a la gente le gusta ser bien atendido, que algo es especial para mí, entonces déme y las películas de seguridad. Pero entonces ya está metiendo, y yo ya digo, no puedo perder en este negocio. Yo sé que no lo puedo dar, pero termino dándoselo y metiendo la mano por allá, y ya estamos haciendo corrupción, ¿sí? Nos vamos los dos a la casa, ¿sí? Y ese día me sobraron 10 monedas. Y llega mi hija a la casa y vio una moneda pagando por ahí, y se la cogió, y qué china tan viva que se cogió la monedita. ¿Cierto? Entonces la corrupción cada vez va más allá. Sebas lo llevó a otro, todavía a un micromundo mayor. Y es ese micro donde, oiga, si usted, conózcase. Y si eso no le hace bien, no vaya, pero tenemos que ir haciendo, llevándolo todo al lugar donde podamos poner nuestro granito de arena. Ustedes con su hijo, yo con mis hijas, en el grupo que tenemos de fútbol, que Sebas, que es quien lo lidera, y André también, que son los administradores del grupo, llegó 5 minutos tarde, pesan. O sea, todo eso va encaminado también a ser una sociedad, microsociedades sanas, y donde nosotros vemos, hay gente increíble, y vale mencionar casos específicos nuestros. Nosotros tenemos un compañero que juega fútbol con nosotros que se llama Don Jaime, un tipo que no le toma nada personal en la vida. Uno le puede pegar un puño en la cara y dice, cosas de juego, sigamos. Sí. Pero eso ha llevado la comunidad que ustedes han creado y donde nos conocemos nosotros, que es una comunidad sana, y donde de hecho hay gente que ha dicho, me voy a salir porque verdad es un lugar donde de pronto puedo no estar dando lo mejor de mí. También lo hemos tenido. Sí. Entonces es válido eso, conozcámonos y hasta dónde podemos llegar. Esa invitación de Sebas me pareció buena. Y es como todo, o sea, todo empieza desde casa, o sea, desde lo que le enseñamos a nuestros propios hijos y desde lo que somos nosotros. Y eso lo llevamos a todos los
a todos los escenarios, o sea con una reunión de 5 o como sea en el estadio. En mi caso, por lo menos la primera vez que me llevaron a un estadio fue mi hermano, que es muy hincha de Millonarios, y su jefe en ese momento, bueno, sigue siendo abonado, pero ya no es el jefe de él, nos invita y nos lleva. Y mi pregunta, obvio, pues obviamente el susto, porque pues sabemos que las barras bravas de Millonarios son pesadas, pero mi mamá lo primero que le dijo a mi hermano es: llévela a un partido donde no sea un clásico, donde no sea así, o sea, que todo sea un poco más tranquilo. Porque sabemos cómo es Millonarios. Yo un partido donde no vaya a haber buen fútbol. Algo así. Porque igual iban a todos, ¿no? Yo los Millonarios Jaguares que Que no va a pasar nada. se duerme a los 20 minutos. Ahorita ya ni me acuerdo, fui como a 3, pero ahorita no me acuerdo contra quién, porque pues yo no era hincha de Millonarios, pero yo sí quería vivir la experiencia, o sea, yo sí quería Es linda saber. experiencia. Ajá, y fue muy linda, bonita. para mí fue bonita, o sea, cuando llegábamos, el movimiento del estadio, cuando brincaban, no sé qué, no sé cuánto tiempo pasó, y yo veía, obviamente, pues gritaban y apasionados y todo el rollo, y yo decía, bueno, si aquí están gritando y todo el rollo, ¿cómo será si meten un gol? Dije yo, ¿cómo será eso? Cuando mete un gol Millonarios, todo el mundo se abrazaba, se gritaba, y yo decía, ¿yo aquí qué hago? Y mi hermano me empieza a abrazar, y yo, ok, brinquemos entonces y celebremos, porque pues sí, no sabía cómo era. Fue muy chévere, y en las veces que yo fui, afortunadamente nunca hubo violencia, entonces yo sí lo viví desde el otro lado. O sea, Pero es que desde así debería ser, André, porque Exacto. pero esa es otra cosa, el fútbol tiene algo de masoquismo, ¿no? Que Sí. es que uno paga una boleta para no saber si sale. Sebas lo dijo al comienzo, decía, yo me disfruto del fútbol, me comencé a disfrutarlo, y yo en mi cabeza no quise importar, dije, no, a veces no, Sebas, a veces no me gusta perder nada, Sebas. Sí, no. Pero entonces Sí. uno va con ese tema de yo no sé cómo llego con toda la ilusión, Sí. pero pago una boleta también para enferracarme, para frustrarme, Sí. para muchas cosas. Y la gente cree que porque me estoy jugando eso y estoy yendo allá a eso, la boleta me da licencias para. Exacto, Y no se hay licencias confunde. para Ah, nada. no. Hay licencias para divertirse. Yo aprendí eso. Yo no soy hincha de instituciones, sino de personas. Exacto. Si yo veo que en el equipo rival, hoy por ejemplo, hace un gran partido y voy a ver a Millonarios, pero Rodallega hace un buen partido, me lo disfruto. Ajá. Qué rico ver eso. A eso voy a ver fútbol. Exactamente. Bueno, digamos que otra de las preguntas que teníamos en el tintero es: ¿y esta vaina cómo se soluciona? ¿O cómo se puede llegar a controlar? Pues yo la única que veo ahí es que actualicemos nuestra infraestructura, o sea, los mecanismos que tenemos en este momento, que solamente es revisar a las personas, quitarles, requisarlas, y eso es todo, porque de ahí no pasa. O sea, yo creo que las autoridades ya saben, en las barras bravas ya tienen identificados plenamente los que son violentos, estoy segura de eso, pero los siguen dejando ingresar. Entonces, la infraestructura que tenemos nosotros no nos sirve de nada, o sea, lo que toca es actualizar eso. Yo por lo menos estuve viendo que en Inglaterra tienen hasta reconocimiento facial de los que son violentos y no los dejan, no les permiten la entrada. Aquí deberíamos hacer eso, y seguramente la mitad del estadio no entra, Pero es que como acá el crimen paga, André, entonces mientras más Sí. organizado, más concierto para delinquir, más Sí, pero tu cara no la puedes cambiar. O sea, pero es que quien la va a leer se puede verla de soslayo porque no le interesa. Pues si aquí no sé, el hijo de un dignatario, de esos, ¿cómo es que le dicen? Honorables senadores de la República o alguna vaina de esas, mata a una persona aquí en la autopista y se desaparecen las grabaciones de un momento ¿Sí? a otro. Así porque, ay, no. ese día casualmente Ese día están en se fue la mantenimiento. Sí, precisamente de las 12 a la 1:30, sí, perdón. Entonces, ¿Sí? ese tipo de cosas, bueno, esa sí es una solución que se ha implementado en el mundo moderno y menos aquí. primer mundo, y ni tan primer mundo, porque en Argentina también eso ya se está haciendo, Aplicando. y allá están carnetizados, y ese es como el primer paso. El primer paso que deberían liderar o los clubes o la tal Federación Colombiana de Fútbol, que en teoría debería priorizar la seguridad
y el buen trascender del fútbol como tal, ¿no? No solamente desde el juego, sino también desde sus aristas, que son los espectadores. Multas también. ¿Qué otra cosa que podría...? Es que yo creo que eso sería lo normal. Lo que pasa es que como también estas personas que delinquen y que usan esos espacios para otras cosas, también, primero, ganan dinero, ¿no? Porque es que ganan dinero. Segundo, dicen a quién alientan y a quién no. Entonces también reciben el afecto de jugadores que están promoviendo, les interesa porque son quienes van a definir quiénes juegan de la cantera o quiénes juegan. Sí. Entonces, más allá de eso, creo que es volver a lo mismo, es empezar, primero sí, darle prioridad a los abonados. Sí. Porque lo que dijo Sebas, por lo menos Además son familias, hay unos que son familias completas. Ajá. Entonces darle prioridad a ellos y depurar eso, independiente si generan las mismas 10.000 entradas las personas que van de las barras bravas, pues lamentablemente, listo, tenemos que rebajar costos en algún lugar, pero vamos mermando la entrada y vamos haciendo un... No, pero mira que te aseguro que si empiezan a tener mejores controles, también multas, bueno, yo qué sé, más evitar esas personas violentas, el estadio ya se va a llenar, es de familias. Es que Y eso sí va a cambiar el ambiente. Eso es lo que yo pienso que debería ser la prioridad de un club desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más pequeño porque está buscando hinchada. Y qué mejor que conseguir que su hinchada se vaya construyendo a partir de ese núcleo que son las familias. Una de las cosas que yo he querido hacer y no he podido es llevar a Tiago a un partido de fútbol. No he podido porque este tipo de cosas me meten miedo. Y digo, y yo de verdad expongo al pelado a una situación de estas, no sé qué tan chévere vaya a ser. Bueno, digamos que escojo lo que decíamos ahorita, un Santa Fe Cortuluá, weón, de la Copa Colombia. Una vaina así, ¿sí? Y que supuestamente no tiene ningún peligro o lo que sea. Yo no quiero construir específicamente con Tiago, con mi hijo, un amor al fútbol de ir a un partido de vez en cuando, no. A mí me gustaría siempre. Ser abonado. cada 8 días ir y lo he intentado o lo hemos pensado con la Equidad, ahorita por la cercanía con Alexis y por irlo a apoyar también a él y porque también hemos ido a apoyarlo en varias ocasiones, pero en realidad pues ya en cuestiones de logística pues el techo me queda bastante distante de nuestra casa. Y eso de alguna manera me lo he impedido porque ese podría ser una forma. Pero si Millonarios o Santa Fe tuvieran un buen plan de familias, una tribuna de familias, yo tendría la posibilidad de probarla y de generar de pronto un gusto, no mío específico porque yo no soy hincha de Santa Fe ni de Millonarios, pero sí para que mi hijo se vuelva hincha de ellos, llevarlo a un par de partidos y que él decida cuál quiere apoyar. Y que a partir de su gusto por el deporte y a partir de esas oportunidades que ellos pueden detectar, pues nos ayuden a las familias que queremos entrar al espectáculo a estar seguros y disfrutar de lo que realmente queremos, que es del deporte, del espectáculo que ellos brindan. Eso muy poquitos clubes lo tienen y si lo tienen lo comunican con los pies, porque aquí estoy sin enterarme. Es que igual tampoco hay ni siquiera campañas sobre eso. No, Deberían haber campañas. Y mira esto es lo que es socialmente, lo que ustedes dicen. No han podido llevar a Tiago a al fútbol. estadio. ¿Por qué? Y nosotros estamos en un país donde es una frase muy usual y que es el mío también de Sebas, el de ustedes. Y es, yo por un hijo mato. ¿En qué sociedad cabe que por un hijo, sí, uno claro. tiene que estar dispuesto a eso? En una sociedad, uno en lugar de decir, yo por un hijo hago vida, que es, siembro un árbol, siembro, no sé, cualquier cosa así, mucho más romántica del mundo, pero Sí. nosotros vivimos en un país pues, donde está esa idea de que por un hijo yo mato, y ese es nuestro principio de vida. ¿Cómo crece un niño así? O sea, no hay lugar para eso. Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos de acuerdo en que los clubes también tienen que comenzar a tomar iniciativas para integrarnos a las familias
a los espectáculos y comenzar a despejar a la gente que está haciendo de esto esta payasada que surgió esta semana con Nacional y Junior. Ya de cada uno tendrá pues que poner su grano de arena y mirar cómo de alguna manera puedan organizar algo para las familias, pero además de eso, y era donde iba ahorita, este asunto de las familias me pareció importante y chévere verlo desde el ejemplo. Nosotros lo vimos, estamos viendo, yo no sé si usted lo ha visto en Disney Plus, hay una serie del Wrexham, que es el equipo que compró Ryan Reynolds. No. No te Que lo has visto, es buenísima. Se lo recomiendo. Muy buena. Ellos compraron con él junto a otro actor de Hollywood, compraron un equipo de Gales, el que tiene el estadio más antiguo del mundo. Pero sí es verdad. Sí, es verdad. Sí, no, es Lo una compraron historia hace 2 años, creo. Sí, no más ¿Más? porque ya 3. llevan- Entonces 3. ellos estaban debajo de la pirámide de todo el asunto en Inglaterra, de toda la organización del fútbol en Inglaterra, que es súper mega recontraorganizada. Lo compraron para subirlo a la primera Y base ascender. y comenzar a llegar, porque su objetivo es llegar A la Premier League. Ok. Le han invertido, han sufrido, la primera temporada no clasificaron, bueno, pero esta gente ha contado esta historia a partir de Las la gente, familias, de la la gente. gente de esa ciudad que se llama Wrexham. De hecho, para comprar el equipo tuvieron que tener la aprobación de más de 90 personas, creo. Sí, de los que socios. son de los Nos socios. tocó venderle la idea a los Los socios, socios para que los aceptaran. porque los socios son familias. Ajá. Familias Y- de y años. tuvieron que hacer una presentación en PowerPoint, weón, O sea, la para historia es mostrarle súper qué era linda. lo que querían hacer con el club. Y para que... Que no era solo realmente- negocio, sino sí, que también iban a tenerlos en cuenta. a tenerlos ellos en como- cuenta como porque parte de- pues ellos son Dentro de todos. todas Este las es el fútbol. historias que se han contado a partir de esto, dentro de todo... Bueno, no le voy a hacer spoilers para que se la vean. Ya te iba a decir eso, Pero- no le contemos todo porque entonces... Pero dentro de todas las historias que han contado y de la travesía que están haciendo, hay historias de familias, de los mismos jugadores, que humanizan el juego como hemos hablado y que es lo que siento que debemos también entender como hinchas. De las historias de las familias que llevan años yendo a ver el Wrexham y que son abonados y que son socios del club, y que dan ese ejemplo que a mí me gustaría que en un país como el de nosotros se pudiera dar, y es que se construyan clubes de fútbol a partir de la pasión de las familias por ese equipo o por el fútbol. Y se ven historias muy bonitas, muy románticas, como Sí. las que nos gustan, respecto a realmente qué es la pasión del fútbol y cómo se puede construir en familia y con iniciativas de un club que tiene una tribuna especial para niños autistas, Es que eso. que tiene Sí, una debería tribuna, ser. que tiene tribuna para familias, que tiene, bueno, un montón de organizaciones específicas que cuando vea la de esta se va a Pero dar cuenta. Sebas, no voy a ir. Hablemos ya entonces de Netflix y series. pero no voy a ir muy lejos, pero vea. Yo voy a hablar de un ícono mundial de la moda de todo. Beckham, Beckham, sí, claro. el especial de Beckham, lo que uno ve es un obsesivo por el fútbol, o sea, lo Sí. que es la obsesión por el fútbol más uno creía que Organizadísimo, ajá. el peinado, que no, o sea, el tipo no, todo el tiempo era fútbol y patee y el papá, eso es lo lindo que trae el fútbol y el tipo nunca cambió, porque es No, que la esencia del tipo, eso es su personalidad. esa es su personalidad de ser un aficionado del fútbol, de ser apasionado, de que la esposa tuviera que decirle, oiga, aproveche la pinta, aproveche todo, Sí. le tuvieron que decir que no le importaba nada más, y eso es lo que hay detrás de eso, y ese Beckham es muy Sí, ese ya no la vimos nosotros muy también. buen documental. Entonces, ese ejemplo de ese club, y no solamente el club, sino como una sociedad, una micro sociedad como este pueblo, porque es un pueblo, una ciudad de Gales, en torno al fútbol, huevón,
viven una vaina tan chévere de ir sagradamente los sábados y los domingos a ver su equipo, de irse en familia, niños, Se van en buses adultos mayores, a otros lados. y se van en buses a otros lados a perseguirlos también, a hacerle barra en cualquier otro de los estadios en los que compiten. O sea, es una comunidad en torno al fútbol. Y esas son las oportunidades que yo pienso que los clubes de aquí no van a aprovechar. aprovechan por estar pensando solamente... Y que no necesitan, Sebas. No, Le voy a decir otra cosa. Aquí hay un ejemplo muy bonito que es el Envigado. No como esto, porque como espectáculo no tiene muchos hinchas, pero se pueden dar el gusto de sacar una foto con James, con Giovanni Moreno, con Juanfer Quintero, con 5 o 6 jugadores que entienden, oiga, es que la plata puede venir de otros lados, haciendo una bonita gestión, trayendo niños, dándole oportunidad, creyendo en la formación, y vamos allá, probablemente no ganemos nada, pero nos damos el gusto de decir, de acá salieron los cracks. O sea, nosotros hay muchas maneras de verlo. Muchas maneras de verlo y de generar dinero. Lo que pasa es que a mí me parece que por ganar el pequeño dinero, los clubes colombianos están dejando de ganar el importante, porque no sacamos un jugador. Sí. No, yo no he visto un club de nuestra liga cosechando hinchas. No, Ninguno. Ninguno lo he visto preocupado por eso. Ninguno. Porque cosechar hinchas no es ir a negociar las boletas con los del sur, o con los del norte, o con los del occidente, o con los del oriente. No, eso no es cosechar hinchas. Es comenzar a analizar realmente a dónde queremos construir, y como sociedad también cómo queremos que nuestra hinchada sea la mejor. Y la mejor no es solamente estar lleno ahí de gente con un montón de trapos y gritando los 90 minutos. Es gente que sagradamente se vuelva hincha de su club y pueda ir en familia a disfrutar del espectáculo que usted ofrece. Pues bueno, nos extendimos hoy. Hoy sí nos extendimos bastante. pero Hoy el sí te tema- tocó ir. Pero lo ameritaba. No. Y tocarlo porque es que a mí me han dicho eso, y otra vez vuelvo, la gente que ha visto los capítulos hasta ahora, yo sé que tal vez podamos ser impopulares, pero es que acá la idea es humanizar, la idea es crecer, la idea exacto. es si quieren vernos pelear y Entonces, no hay están en el manera, lugar no hay equivocado. manera. esto que viene aquí no es un monitor de un director diciéndome que pelee con... No. Hagamos rating. Aquí, No. aquí nadie me está diciendo pelee con Andrea, que es que, que esto nos da re... Que lo están esperando ahí. Sí. Al minuto tal, la pelea ya estamos desde rating alto. No. Sí, por este lado no fue, muchachos. Aquí, como siempre se lo hemos dicho, somos 3 amigos guiados por la pasión del fútbol, porque somos foodcasters. Fútbol. Sin Sin pretensiones, solo pasiones. Muchas gracias.